¿qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a esta materia de psicología del grupo. De alguna forma me gustaría que todos ustedes se llevaran este aporte y lo amarraran a su pensamiento para que lo pudieran fugir allá afuera cuando ya estén en la labor profesional. Hay una frase que me gustaría mucho que tomaran en cuenta y la vamos a proyectar de este lado. Es: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Michael Mitchell o Michael Jordan. Ajá. Una disculpa aquí porque sabemos que tengo una bebita. Hace poco dejé la pancita, ahora ya tengo allí una semillita hablante parlanchina. Disculpen, pero espero que no estropee la clase. Creo que no, ¿verdad? Entonces, más adelante me gustaría que pudieran tomar en cuenta esta frase. Está muy padre, muy bonita, ya que vemos que todo, hasta el equipo, todo hasta quizás en una escuela trabajan en equipo, en una empresa, todos trabajan en un equipo, todos tienen un papel importante en cuál desempeñarse. Como ya vimos en la clase anterior, ¿no? Que de alguna forma todos desempeñan un papel en específico. Entonces, me gusta mucho esa frase porque eso es muy cierto, ¿no? El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Entonces, hay que poner mucha atención en esta parte de poder trabajar en equipo y junto con todo el desempeño de cada uno de los elementos dentro de un grupo, pues vamos a hacer que pues triunfemos, ¿no? Ahora ustedes ya están conformados también en equipos que vamos a estar ocupando durante el semestre y pues vamos a estar de alguna forma interactuando de esa manera, ¿ok? Entonces, por consiguiente, vamos a ver y se va a proyectar aquí en este pizarrón chistoso provisional todo lo que vamos a platicar durante esta sesión, ¿sale? Entonces, a continuación. Pues nuevamente regresamos, ahora sí con un cambio de outfit. Espero que de alguna forma tengamos esta aprendizaje activo. Yo sé que a lo mejor cuesta trabajo porque no podemos preguntar si tenemos dudas, ¿verdad? Estoy en toda la disposición de resolver sus dudas, chicos. Y bueno, continuamos con la clase enlazada. Esta es la segunda parte. Vemos que estamos entrando a las teorías y una de ellas fue el primero, Pichon Riviere, que empezamos a tomar nota que su concepto va a estar proyectado de este lado. Dice ser que de alguna forma cada participante podía ser líder en su momento, ¿no? Entonces, hay ciertas cualidades que pueden ser adecuadas para poder organizar un grupo. Estas mismas cualidades de este líder en otro grupo con otra tarea puede no ser adecuada. Por lo tanto, dice Pichon Riviere que la tarea es el único líder. Bueno, esto cae sobre alguna determinación sobre lo social porque entonces Pichon Riviere, el grupo de la tarea que se propone el grupo, lo que hace es que esa persona sea líder. En cambio, si vamos más centrado en una psicología más individualista, dice que son las individualidades la que caracteriza a este individuo, ¿no? Por ejemplo, carisma, conducción, por ejemplo, la capacidad de resolución y demás, que lo convierten en líder. Si nos acercamos si nos centramos en referente al concepto, bueno, a la parte del individuo. Pero si vamos a lo social, las características del grupo, las características de la tarea del grupo, lo que hace es que las características de una persona en particular empiecen a surgir, empiezan a aparecer.
como características de liderazgo. Es decir, que este grupo hace que esta persona de alguna forma tome el rol de líder. El grupo de alguna forma adjudica a esa persona porque en función de la tarea que se propone el grupo, esas características van a ser adecuadas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el grupo? ¿Qué es el líder? Si vemos esta visión y se la damos a los psicoterapeutas, dirían que esas características son totalmente individuales. Uh-huh. Otro punto importante que marca Pichon Riviere es que cuando alguien de afuera visualiza al grupo y suele por lo general ser un líder, se le llama coordinador. ¿Qué es un coordinador? Es aquel que está afuera del grupo, le da órdenes al grupo, le dice que tiene que hacer al grupo, pero no está implicado en la tarea. El coordinador no es parte del grupo, no es un rol, está totalmente externo. Y, por ejemplo, el grupo está acá y el coordinador está desde allá, arriba viendo, ajá. Y desde afuera siempre manejando. Uh-huh. Entonces, no repercute, no influye lo que el grupo pueda hacer en lo que es el coordinador. Uh-huh. Ahora, el líder está inmerso dentro del grupo. Uh-huh. Tiene que cumplir con las tareas del grupo. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. Tiene que formar parte de sus peleas, sus conceptos, sus ideales, sus valores. ¿Sí? Repercuten sobre él mismo. Uh-huh. Además pueden tratarlo de una forma al coordinador. Uh-huh. Entonces, esa es una gran diferencia entre coordinador y líder. ¿Sí? Y llegamos a la parte en donde vamos a hablar acerca de los tipos de líderes, tipos de liderazgos. Hablamos de líderes democráticos, así como líderes autoritarios. Y los autoritarios se caracterizan por dos formas. Hay unos que podríamos pensar que son más hábiles y otros no tanto. Uh-huh. Hay líderes autoritarios hábiles que siempre tienen la razón. Como que dice, el que la gana, la empata, ¿no? Entonces siempre termina teniendo la razón. No da el brazo a torcer, no discuten, simplemente él tiene la razón. Ajá. Los no hábiles, imagínense el jefe que utiliza el castigo. Ajá. Y que si no llegas a la tarea se te retira el premio mensual, ¿no? Ese es un tipo de líder autoritario no hábil. Uh-huh. Es más hábil utilizar la persuasión para convencer. En cambio, los líderes democráticos suelen ser más consulta, le dan más lugar a los empleados, brindan información para poder escuchar y dialogar. Uh-huh. Buscan el consenso de un grupo. Algunos suelen ser un poquito más, tienen un estilo de conducción que intentan de alguna forma llegar a ser esos líderes de poder delegar algunas tareas, confían en sus trabajadores, ajá, los responsabiliza. Y otros, en cambio, son más directivos, no tan participativos, ¿verdad? Los directivos suelen ser a los que les dicen cómo tienen que hacer las cosas tal cual. Si se hacen así, punto. Y hoy en día hay autores que de alguna forma, Hershey y Blanchard, que plantean la teoría del liderazgo situacional. El liderazgo situacional podía de alguna forma plantearse solamente por momentos del liderazgo. Básicamente, tiene que ser flexible. Un líder tiene que adecuarse a las situaciones, ¿sale? Tiene que ser menos autoritario, más autocreativo, más democrático. ¿Mm? Es básicamente eso. Uh-huh. Por ejemplo, un tío que recién comienza
pues el líder tiene que ser más directivo allí. Tiene que ser directivo porque no conoce la tarea. Entonces se confundiría el empleado. En otro momento, cuando cumple la tarea, tiene que ser un poquito más flexible, tiene que motivar, tiene que aprender a reconocer, y que logre hacer sus tareas. Pero cuando la persona o el que está trabajando ya conoce la tarea, pues puede delegar y puede motivar a hacer un poco más, bueno, más cosas. Entonces, el líder tiene que dejar hacer y volver más proactivo a la persona que está haciendo la tarea. Pero cuando esta persona descumple en la labor de las tareas, obviamente tiene que regresar a ser directivo nuevamente. Esos son momentos que van surgiendo y que van pasando de un lado a otro. También las 9 teorías de Blanford, pues, dice y comenta que no hay un tipo de liderazgo en sí. Que esto tiene que ver con momentos, ¿sí? Que cada momento nos hace actuar de diferente tipo de liderazgo. Entonces, algo me gustaría otra vez traer al autor una idea de Bion. Bion, dentro de la psicología de los grupos, cree en el pensamiento del psicoanálisis, que trabajó mucho con grupos de soldados, pero planteó una idea de alguna forma muy interesante. Dice que los grupos tienen, por un lado, un nivel de tarea en común, pero también tienen un nivel de emociones. Hay un plano racional, pero también un plano emocional. Esto quiere decir que son grupos totalmente distintos. Es el mismo grupo, el mismo plano, el mismo grupo. En la parte racional dice, sí, bueno, vamos a hacer esto o el otro. Pero en la parte emocional es básicamente las relaciones humanas, ¿sí? Los sentimientos. La parte racional le dice, es un grupo racional. Es la parte más consciente. La parte emocional generalmente más inconsciente, más visceral. No se dan cuenta. Y cuando un grupo dice, no es gran cosa, por lo general no es consciente. Y de alguna forma, a veces un grupo que no suele tener esta parte primordial de ser más consciente, pues obviamente suele ser más visceral, ¿sí? Menos consciente, más emocional. Y por lo general, ese tipo de grupos o que tienen mayoría de gente tipo así, pues no llegan a lograr el objetivo que tiene un grupo. ¿Sí? Y bueno, Ibion dice que las personas de alguna forma se derivan o se tienen de estas ansiedades e incertidumbres que pueden tener a la hora de encarar un problema, a la hora de encarar algo. Entonces, a eso se le llaman supuestos básicos. Estos supuestos básicos o posturas del desarrollo de la tarea, ¿qué quiere decir esto? Que impiden que la tarea se pueda llevar a cabo. Y aquí hay una parte. Aquí quisiera que de alguna forma la notaran. Entonces, vemos que aquí el líder tiene una parte primordial y principal a la hora de encontrarse con estos tipos de individuos. Que si el líder no se percata de estas situaciones y si no trabajan, de alguna forma se expresan mal, de alguna forma esto puede terminar mal, no pueden realizar, no puede llegar el grupo a su objetivo, ya bien lo decía. Ahora,
El concepto básico de dependencia, ajá, aquí lo vamos a poner, no es otra cosa más que alguien va a venir y va a satisfacer las necesidades del grupo. Esto depende de una persona en particular para que pueda ayudarlos. Son esos grupos que si no hay una persona en particular, no trabajan, no hacen las cosas. O el grupo que, por ejemplo, dicen, llamen a este que es excelente para hacer estas cosas. O sea, suelen ser un poquito flojos, ¿verdad? Entonces, imagínense a un grupo de personas que, pues, supone son contratadas para hacer excelentes en alguna labor, pero prefieren, ya saben, y dicen, llamen a esta persona que es excelente en eso. Él lo resuelve. Entonces, este es un supuesto básico de dependencia. El supuesto de ataque y fuga es de que si alguien ok, quiere decir a una persona en general del grupo, es aquella que le atribuyen todas las malas vivencias que ha tenido en general el grupo. Nuevamente es un placer estar con ustedes. Y bueno, la tarea que vamos a llevar por consiguiente es hablar acerca de los supuestos básicos. Me faltó hablar acerca del ataque y fuga, que esa es una investigación que van a hacer ustedes. Y también la de apareamiento, referente a los grupos de supuestos básicos, ¿sí? Eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a confirmar si lo que ustedes investigaron estuvo bien. Y vamos a hacer anotaciones, ¿sale? Por el momento solamente vamos a hacer esa investigación. Lo vamos a hacer de manera grupal. El jefe de grupo solamente lo va a mandar. Y les comento que es, bueno, el jefe de cada grupo, no de grupo. Y bueno, es todo por el momento. Espero que haya quedado claro y me da mucho gusto tenerles aquí nuevamente. Hasta luego.